Bueno, ¿qué? Oh, un lío, ¿no? De Montepío, ¿no? Bueno, aquí estamos en Puerto Serrano. Vamos a iniciar la vía verde de la sierra, que llega hasta Olvera. Que hay un montón de bichos hoy aquí. ¿Cuántos kilómetros son? Unos casi 40. Solo ida, después tenemos que volver. Así que nada, poquito a poco. Pues como ya se ha dicho, comenzamos la vía verde de la sierra, que en su kilómetro cero desde Puerto Serrano parte desde su antigua estación homónima, hoy acondicionada para la hostelería. Situándonos en el mapa andaluz, Puerto Serrano se encuentra en la provincia de Cádiz, limitando al norte con la Sierra Sur de Sevilla. De hecho, esta vía verde irá saltando de una provincia a otra en varias ocasiones, como por ejemplo 15 kilómetros hasta Coripe, cuando pasemos por la estación sevillana de Coripe. Avanzamos por una trinchera ferroviaria que finaliza asomando al paisaje agrícola de Puerto Serrano entre olivos, frutales, cereales y pastos. Por aquí se ubica el primero de los túneles de un total de 30 que dispone esta ruta, pero que debido a su mal estado, el trazado lo evita cometiendo un pequeño repecho. Después habrá que descender con precaución por una pendiente al 10% de inclinación para retomar el curso original de la vía. Si hacéis el camino de vuelta, acordaros de esta bajada, pues después tendréis que subirla y se os puede resistir tras 70 kilómetros de pedaleo. A nuestra derecha flanqueamos la hacienda del Indiano con el cerro de Coripe escoltándola por el sur. Y poco después atravesamos una trinchera emboscada hasta llegar al túnel número 2, llamado Reyerta, de unos 67 metros de longitud. Menos mal que el airecito es fresquito de momento. Pero que trabajito cuesta calentar las piernas, ¿eh? Como observáis, el camino está perfectamente acondicionado, con el filme en buen estado y con balaustradas de madera instaladas en las zonas más comprometidas. Y si no os habéis dado cuenta todavía, el río Guadalete ha estado acompañándonos en todo momento en estos primeros 5 kilómetros de recorrido. Tras pasar el túnel número 3, llamado Bastián, merece la pena una pausa para contemplar el surcar de este caudal por un pequeño rápido entre multitud de adelfas. Después el túnel 4, llamado Castellar, de 68 metros de longitud, que tras atravesarlo mejora todavía más las vistas al Guadalete, el cual zigzaguea para salvar una orografía que ahora se accidenta con cerros de pequeñas cotas. Bonito lugar para crear una acogedora zona de descanso. Llegados a este punto, damos con el viaducto Los Azares, de 65 metros de largo. Aquí confirmamos la evidencia que ante este estupendo entorno natural habilitado para el ocio, es normal que muchos turistas aprovechen la infraestructura para disfrutar de una plácida jornada. ¿Has cortado? Superar cada corredor implica generalmente abrir una puerta a un nuevo escenario, y ese factor sorpresa nos hace sentir como niños. Aquí se presenta la Vega del Jaral, en la que echando la vista atrás se puede apreciar uno de los cerros más llamativos que hemos dejado atrás, el Cerro Castellar. Túnel iluminado. A continuación, damos con el primero de los túneles iluminados, este de 500 metros de longitud. Si en el exterior hace calor, agradeceréis la bajada de temperatura que sucede en estos pasillos. Los de mayor longitud están iluminados, pero aún así os pueden acongojar un poco por la sensación claustrofóbica. El Guadalete se aprieta entre las angosturas, aunque lo hace de manera alegre, siempre viene acompañado por la vegetación de ribera, compuesta por adelfas, álamos, tarajes y fresnos, entre otras especies. Continuamos el trayecto, encontrando ahora un muro de hormigón y vegetación que crean un efecto pasillo hasta que nos abren vistas a la Sierra de la Espuela. Por aquí también discurren viejas vías pecuarias protegidas, como la vereda de Morón.
túnel 7. Tras el siguiente túnel iluminado, tendremos que tener precaución en este cruce de caminos, pues el carril que atraviesa es la vieja carretera CA 4404 que va de Puerto Serrano a Coripe. A este paraje se le conoce como Junta de los Ríos, ya que el Guadalporcún se une al Guadalete a nuestra derecha, aunque es difícil verlo por la espesa vegetación. A partir de ahora será el Guadalporcún el que viaje paralelo a nosotros, ya que el Guadalete virará al sur para suplir de agua al embalse de Zahara, el Gastor. Tras el túnel de la Avioneta, pedaleamos otros 900 metros más entre los relieves de la Loma de Cesna y la Sierra Vaquera, hasta el siguiente túnel, denominado Afeitado. No sabemos si este curioso nombre tiene algo que ver con el que recibe el viaducto que encontramos a continuación, llamado Gillete. Al menos se parece al de una famosa marca de productos de afeitado. Esta infraestructura salva uno de los escarpados barrancos que vienen a abastecer de agua al Guadalporcún. Tras cruzar el puente avanzamos divisando el Cerro El Castillejo a la derecha, a medida que nos vamos aproximando al túnel más largo de la Vía Verde. Túnel número 10. El túnel del Castillo, con 990 metros de longitud. Este pasillo iluminado atraviesa las entrañas del cerro homónimo que nos introducirá directamente en la Sierra de Coripe, provincia de Sevilla. La sensación aquí sí que es envolvente. Ves tan lejos la salida y todo es tan repetitivo que pareces quedar atrapado en un bucle. Pero afortunadamente pronto termina. Venga, y vamos por el kilómetro 14. Aquí sí había un olivo o una encina muy famosa. No tardaremos mucho en confirmar la información de Sandra. Viaducto de Coripe. Pero antes, se planta ante nosotros el viaducto de Coripe, de unos 237 metros de longitud. Debajo de nosotros hay unos 13 arcos que permiten levantar el puente para salvar el río Guadalporcún, que ahora navegará a nuestra izquierda. Justo tras el viaducto, verificamos las sospechas de Sandra. Después del viaducto de Coripe viene este monumento natural, el Chaparro de la Vega, está a 800 metros. Pero no sabemos si hacerlo ahora o después a la vuelta. Casi luego después, ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que estaremos un poquito más descansados, que esto cuesta abajo de más. Y unos 300 metros más tarde, damos con la estación de Coripe, también rehabilitada para la hostelería. Aquí podréis reponer energías y habituallaros de agua. Un mojón hacia Santiago de Compostela acapara nuestra atención. Se trata de la Vía Serrana, itinerario que permite a los peregrinos que parten desde Gibraltar o la línea de la Concepción llegar hasta el inicio de la Vía de la Plata, en Sevilla. Y ahora vamos al Centro de Interpretación Ornitológico y de Naturaleza Peñón de Zaframagón, donde hay una reserva de buitres. Reanudamos la marcha atravesando el túnel de Coripe y 50 metros después otro llamado el Testarudo. La accidentada orografía hace que no pase mucho tiempo para alcanzar el siguiente túnel, pero al menos ahora tenemos espacio para ver cómo se suceden los olivos en las laderas de la serranía de Coripe. A la salida del túnel número 13 nos sorprende Cerro Gordo, de unos 465 metros de altura. Una cota desde la que se dominan las vegas que ahora estamos disfrutando, de espesa vegetación, y a la que van a parar arroyos como el Zamarra, Infierno, Magallanes o Navalcarnero. Una zona en la que también se pueden descubrir interesantes rutas de senderismo. Otro cerro, el de la Mina, con 514 metros de altura, oculta uno de los hitos naturales más valiosos de la Vía Verde, el Peñón de Zaframagón. Pero antes de llegar allí tendremos que rodear este cerro, en el que no ha sido posible evitar la construcción de los túneles de Zamarra y Alberquilla para sortear sus estribaciones. La longitud del primero, con 275 metros, hace necesaria la iluminación.
El segundo, en cambio, con 122 metros, se atraviesa perfectamente con luz natural y nos coloca ya en el kilómetro 19. 19. Buen camino. Y escasos metros después, allí está el peñón de Zaframagón. Esta inconfundible masa vertical de roca caliza ya se divisa en la distancia. Se enmarca en las últimas ramificaciones de la Sierra de Grazalema, colindando ya con las sierras subbéticas y la campiña sevillana. Justo antes de contemplar este espectacular accidente geográfico, encontramos la estación de Zaframagón, que fue rehabilitada como centro de interpretación y observatorio ornitológico. El centro de interpretación. Aquí hay una fuente por si nos vemos en apuros en cuanto a avituallamiento de agua se refiere. Escasos metros después también hay un centro de recepción de visitantes y acto seguido entra en escena el peñón de Zaframagón, una mole rocosa que se yergue hasta los 584 metros de altitud. Las mejores vistas de este paraje se obtienen desde el viaducto homónimo, desde donde se puede observar cómo la erosión y el propio Guadalporcún han fracturado la roca en una angostura conocida como el Estrechón. Y es que el río vuelve a situarse al otro margen de la Vía Verde para atreverse a circular por este cañón. El peñón es de alto valor natural por albergar en sus roquedos una de las mayores colonias de buitres donados de toda Europa, además de otras especies de aves, como halcones, águilas perdiceras y culebreras o el búho real. Tomaros unos minutos para observar y comprobaréis que la actividad por estas altitudes nunca cesa. También destacable es su vegetación autóctona, bien aprovechada por la cabra montesa, la cual tenemos suerte de cazar con nuestro objetivo. Reanudamos el viaje terminando de atravesar el viaducto de Zaframagón, de 135 metros de longitud. El caudal que ahora navega a nuestra izquierda es el Guadamanil, ya que el Guadalporcún ha virado al sur atravesando el peñón. No obstante, pronto nos reencontraremos con la cuenca de este río, ya que también iremos girando al sur rodeando el macizo de Zaframagón. Y mientras lo hacemos, nos regocijamos en el paisaje de estas vegas jalonadas de suaves colinas, entre los olivares y pastizales de distintos ranchos y cortijos. La Vía Verde atraviesa uno de estos cortijos, que toma acertadamente el nombre del peñón, al igual que el túnel que viene a continuación. Este es el segundo túnel más largo de la ruta, con 685 metros de longitud. El interior envolvente acrecienta el sonido de algunas filtraciones de agua en su infraestructura. Si no fuera por la iluminación, parecería que estuviésemos atravesando una caverna. Ya en orientación sur, podemos disfrutar del peñón de Zaframagón desde otro punto de vista. Ese es el peñón. Desde aquí, el afloramiento rocoso es más palpable en contraste con los olivos que escalan las laderas. El túnel del Navaro continúa dirigiéndonos al sur, incorporándonos de nuevo a la cuenca del Guadalporcún. En esta posición se adivinan las cumbres del Cerro de la Francesa, Sierra de Líjar y Tajo de Lagarín, este último en la localidad del Gastor. Tras el túnel de la Francesa, el trazado se orienta hacia el este, dejando la Sierra de Líjar a la derecha y presentándonos algunas estampas de campiña gaditana. Alcanzar el túnel iluminado de Faloir significa que nos restan unos 10 kilómetros para finalizar el recorrido, de un total de 36 kilómetros y medio. Al salir al exterior, también se dejan ver al sur las cumbres de Sierra Grazalema y de Malaver. El trayecto está cargado de alicientes,
Por eso, niños y mayores no dudan en realizarlo. La dificultad es mínima, sobre todo cuando vas en sentido contrario al que vamos nosotros, ya que la tendencia del perfil es descendente. Sin embargo, en nuestro sentido, la subida es muy suave, aunque es verdad que tras tantos kilómetros ya se echan falta algo sólido que llevarse al estómago. Y lo hacemos en la siguiente estación, la de Navalagrulla, que lamentablemente todavía se encuentra en estado ruinoso. Y desde aquí ya Estad atentos porque desde aquí se puede apreciar el castillo de Olvera y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Esto quiere decir que nuestro destino lo tenemos al alcance de la mano, a unos 8 kilómetros de distancia. Continuamos la marcha atravesando ahora una nueva trinchera para luego franquear un agradable y recto tramo entre prados por una pista cimentada y colorada. Aquí, el manso paisaje se repite de izquierda a derecha, hasta que termine por romperlo otra trinchera que nos anuncia un nuevo túnel. Túnel 21. Luego los prados desaparecen y la orografía vuelve a accidentarse al encontrarse ya en las estribaciones de la Sierra de las Harinas. Que el terreno sea más escarpado implica la aparición de túneles con más intermitencia. Y llevamos otro túnel. En poco más de 1 kilómetro vamos a atravesar otros 4. El túnel del Descanso, Otro túnel más. de la Higuerilla, del Champiñón y el de la Colada. Tras este último, entramos en el Valle del Arroyo del Salado, que nos presenta un paisaje dominado por el cultivo del olivar. Avanzando por aquí daremos con algún estupendo mirador y con ciertas encrucijadas en las que habrá que ser precavidos por si pasan vehículos que se dirijan a propiedades cercanas. La pista ahora se torna a pavimento color amarillo y conforme avanzamos, el paisaje al noreste se va abriendo todavía más tras la Sierra de las Harinas. El castillo de Pruna se aprecia cada vez más y detrás de él la Sierra del Tablón. Circular por aquí los últimos 3 kilómetros con estas vistas es una delicia. Decir que el túnel 27, denominado Salado, está inhabilitado por su mal estado. Así que el siguiente que atravesaremos será el túnel del Yaja. Túnel número. Túnel de la Yaja. Superamos este pasillo de 70 metros de longitud para volver a reencontrarnos con la Sierra de las Harinas, que no nos quita el ojo de encima. Solo nos restan 2 kilómetros para finalizar la Vía Verde. Y con ellos, los 2 últimos túneles. El primero, el túnel del Mulo, de 60 metros de longitud. Y el segundo, el túnel de Olvera, con 560 metros iluminados. Por cierto, tenemos que resaltar que algunos de estos túneles están iluminados gracias al uso de placas solares. Y por fin, tras un pequeño tobogán en el perfil y ser precavidos en una encrucijada que entra en la localidad de Olvera, alcanzamos la última estación del recorrido, la estación de Olvera, hoy también acondicionada como hotel y restaurante. Para celebrar la consecución del objetivo, qué mejor que aprovechar este local. Estación de Olvera. Ya hemos hecho la mitad, ahora después tenemos que volver, pero bueno, hay que brindar. Aquí podréis degustar de una carta con platos deliciosos. Mira qué pintaza tiene los pinchitos. No os lo perdáis si tenéis la oportunidad. Pues lo que es la parrilla. Como ya hemos dicho, tenemos que regresar por donde hemos venido. Pero antes damos una visual al castillo de Pruna y a la Sierra del Tablón. En esta sierra se encuentra el techo de la provincia de Sevilla, el Pico Terril, que ya tuvimos la oportunidad de alcanzar
en una ruta que os dejamos en la descripción. También oteamos un poco más de cerca el castillo de Olvera, de orígenes árabes, construido en el siglo XII. Realizar esta vía verde a la inversa conlleva menos esfuerzo, ya que el perfil es descendente. No obstante, cuando finalicemos ya tendremos acumulados más de 70 kilómetros en el cuerpo. En cualquier caso, la luz de la tarde cambia el paisaje y nos alegra poder disfrutar de nuevo de ciertos tramos, como el de la vaguada entre prados o el de la espalda del peñón de Zaframagón. Y como nos vemos con fuerzas suficientes, nos acercamos al monumento natural Chaparro de la Vega, que evitamos hacer en la jornada de la mañana. Lo más característico de este enclave es su encina de más de 200 años de antigüedad, que se emplaza en un rellano rodeado de cimas a modo de anfiteatro. El árbol mide unos 13 metros de altura por otros 30 de diámetro. En este lugar se celebra una romería en honor a la Virgen de Fátima. Próxima a la encina se encuentra la ermita que lleva su nombre y que guarda una bonita imagen de la Virgen en su interior. Desde aquí damos un último vistazo a este atractivo entorno y regresamos a la vía verde para culminar el resto de kilómetros hasta la estación de Puerto Serrano. Hasta la próxima.